Manuel Mariano Melgarejo. Manuel Mariano Melgarejo Valencia fue un militar y político boliviano. Ocupó la presidencia de Bolivia desde el 28 de diciembre de 1864 hasta la caída el 15 de enero de 1871. Nació el 13 de abril de 1820 en el poblado de Tarata, actual departamento de Cochabamba, Bolivia, perteneciente por entonces al territorio del Virreinato del Perú. Fue hijo ilegítimo de Ignacia Melgarejo y José Linares. Cuando nació, su padre no lo reconoció como hijo legítimo y lo abandonó, motivo por el cual Mariano tuvo que llevar el apellido de su madre, quien lo crió durante su niñez junto a ella. Melgarejo creció y vivió su infancia en su hogar humilde, en su casa y en el pequeño pueblo de Tarata, donde su casa aún se conserva. Mariano Melgarejo, como muchos jovenzuelos de la época, abrazó la carrera militar. Él lo hizo en la ciudad de Cochabamba. Empezó inicialmente a sus 16 años, uniéndose en 1836 al ejército boliviano con el rango de soldado raso. Melgarejo alcanzó a estar presente en las diferentes batallas de la guerra contra la Confederación Perú-Bolivia durante el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz, y al terminar la guerra en 1839 fue ascendido al grado de sargento. En 1841, a sus 21 años, Melgarejo participó en la batalla de Ingavi, combate internacional en el que Bolivia derrotó a Perú. Con el grado de sargento y bajo el mando del mariscal José Bahivián Segurola, durante la batalla Melgarejo logró demostrar una heroica actuación de valentía en pleno campo de batalla, por lo que el gobierno boliviano lo ascendió a la escala de oficial con el grado de teniente segundo subteniente. Después de la batalla de Ingavi, el mariscal José Bahivián Segurola mantuvo al joven militar Melgarejo a su lado, con el objetivo de que lo ayudara en la defensa de su gobierno contra futuros levantamientos militares de la oposición. Pero cabe mencionar que el presidente Bahivián veía defectos en el joven militar, por eso lo mantenía destinado en las fronteras, debido a su peligroso comportamiento a causa de las bebidas alcohólicas, que era muy frecuente. Mariano Melgarejo logró los grados de la siguiente manera. En 1836 ingresa al ejército de Bolivia con el grado de soldado raso a sus 16 años. En 1839 ascendió al grado de sargento con 19 años. En 1841 ascendió al grado de teniente segundo con 21 años. En 1846 ascendió al grado de teniente primero con 26 años. En 1850 ascendió al grado de capitán con 30 años. En 1855 ascendió al grado de mayor con 35 años. En 1857 ascendió al grado de teniente coronel con 37 años. En 1859 el presidente de Bolivia, José María Linares, asciende en persona a Melgarejo al grado de coronel con 39 años, en agradecimiento por haber ayudado a derrotar al expresidente Jorge Córdoba. En 1862 el presidente de Bolivia, José María Chá, asciende en persona a Melgarejo en el grado de general del ejército con 42 años, en agradecimiento por haber ayudado a derrotar al expresidente José María Linares. Este era el máximo grado al que se puede llegar dentro del ejército. En tan solo 26 años, Mariano Melgarejo pasó de ser un simple soldado a ser general de todo el ejército de Bolivia. En 1864 derrota al presidente que lo ascendió a general y Melgarejo se convierte en presidente de Bolivia a sus 44 años. En el año 1854, a sus 34 años de edad y con el rango de capitán, Melgarejo aparece por primera vez en la escena pública y política de Bolivia. A principios de ese año se amotinó junto a sus tropas haciendo un levantamiento militar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunciándose contra el gobierno del presidente Manuel Isidoro Belzu. Pero su revuelta fue rápidamente aplastada por las tropas gubernamentales, siendo capturado y llevado inmediatamente a la ciudad de Cochabamba para ser enjuiciado. Durante su juicio, Melgarejo fue juzgado y culpado por el delito de alta traición a la patria y levantamiento armado contra el Estado de Bolivia, siendo condenado a la pena de muerte. Cuando Melgarejo se encontraba solito en su celda, ya solo esperando la pena de muerte, mediante el fusilamiento, algunas damas de la alta clase de la sociedad cochabambina se reunieron en persona con el presidente Manuel Isidoro Belzu en el Palacio de Gobierno
para pedirle clemencia y perdón por la vida de Melgarejo, atribuyendo a la excusa del alcoholismo sus actuaciones de revuelta y levantamiento militar. El presidente Manuel Isidoro Belzu ascendió a la petición, perdonó la vida de Mariano Melgarejo, pero luego y de manera profética les dijo a las mujeres cochabambinas que algún día se arrepentirían de aquella acción que había realizado al pedir clemencia por la vida de un militar mujeriego y borracho. Después de este indulto presidencial, Melgarejo fue liberado y continuó con su carrera militar. Como paradoja de la historia, cabe mencionar que entre las varias damas que pidieron por la vida de Melgarejo se encontraba la madre del prestigioso poeta y político boliviano Néstor Galindo, quien 11 años después sería cruelmente fusilado por el propio gobierno de Melgarejo en la batalla de Canteria de Potosí. Después de su revuelta militar en 1854, Melgarejo adquirió cierta notoriedad y mediano liderazgo entre las tropas del ejército. Los gobiernos de los presidentes Jorge Córdoba y de José María Linares, posteriormente Manuel Isidoro Belzu, lo consideraban como un militar al que siempre debería mantenerse constantemente destinado en las lejanas fronteras, lejos de las principales ciudades capitales. Esto, según ellos, con el objetivo de que no contagie con el alcoholismo e inmoralidad a las demás tropas, y de esa manera a la vez evitar también futuros levantamientos militares. Durante el gobierno del presidente José Córdoba, Melgarejo ostentaba ya el rango de teniente coronel del ejército. Durante ese tiempo apoyó abiertamente las conspiraciones que tenía el político José María Linares para derrotar al presidente Córdoba. Es por eso que en el septiembre de 1857, junto al coronel Plácido Yáñez, ayuda en el golpe de Estado, poniendo bajo las órdenes de Linares, organizando y comandando las barricadas de la ciudad de Cochabamba. Durante esa batalla, el presidente Jorge Córdoba fue derrotado y Linares subió a la presidencia de Bolivia, el cual lo ascendió al grado de coronel en 1859 a Melgarejo. Durante los primeros meses de gobierno de José María Linares, el coronel Melgarejo inicialmente lo apoyó abiertamente, pero años después se levantó contra él hasta su caída. Una vez que el presidente Linares fuera derrocado de la presidencia mediante el golpe de Estado en el año 1861 perpetrado a cabo del general José María Achá, durante este levantamiento militar cambió de bando apoyando abiertamente el golpe del general Achá. Melgarejo combatió varias batallas en nombre del presidente José María Achá, el cual a cambio le dio su amistad y su total confianza, ascendiendo a Melgarejo al grado de general del ejército en 1862. Durante ese tiempo, a principios del año 1864, corrió el rumor de la sociedad boliviana sobre el engaño y la infidelidad que la esposa del presidente Achá estaba realizando junto con el general Melgarejo. Al descubrirse semejante secreto de los amantes, decayó gravemente la moral y la salud del mandatario José María Achá, así como también su respeto frente al ejército, siendo desprestigiado por la oposición. Su esposa llegaría a fallecer repentinamente semanas después, afligida también por una grave enfermedad en agosto de 1864. En diciembre de 1864, aprovechando la delicada salud del presidente José María Achá, Melgarejo se subleva militarmente contra él y junto a sus tropas realiza un golpe de Estado contra el gobierno de Achá, derrocándolo del poder. Mariano Melgarejo subió a la presidencia de Bolivia el 28 de diciembre de 1864 a los 44 años de edad. El expresidente Belzu, que se encontraba exiliado en Europa, regresó entonces a Bolivia para disputarle el poder al general Melgarejo, estallando una guerra civil. A comienzos de 1865 las tropas de Belzu controlaban parte del país y del ejército, por lo que el 23 de marzo del mismo año Melgarejo pidió reunirse con él en la ciudad de La Paz, con el pretexto de poder poner fin al conflicto. No obstante, apenas ingresando en el Palacio Quemado para la entrevista, Melgarejo y sus hombres buscaron a Belzu y lo asesinaron. Nuevas investigaciones dan posibles la teoría de que, como el imparable revólver de Melgarejo fallaba,
Entonces el balazo que mató a Versus salió del revólver de algún soldado que le encontraron detrás de él ayudando en la rebelión. Melgarejo, al asumir el poder, el alto mando militar da sus órdenes. Inicialmente suprime violentamente a la oposición y atropella los derechos tradicionales de la población indígena. Las tierras de propiedad comunal de las comunidades nativas serían propiedad del Estado. El desalojo violento de las comunidades para otorgar las tierras a terratenientes aliados. En 1866 Melgarejo celebró un tratado de limítrofe con Chile, fijando la frontera común pero reconociendo la totalidad de los intereses comerciales chilenos sobre la explotación del salitre en el litoral boliviano de Antofagasta, prácticamente sin que Bolivia obtuviera compensación alguna más que el derecho de cobrar impuestos en su propio territorio. En 1867 negoció con el Imperio de Brasil la venta de 102.400 kilómetros cuadrados del territorio boliviano, mediante la firma del Tratado de Ayacucho a cambio de un pago de 2 millones de libras esterlinas y del compromiso brasileño de construir el ferrocarril Madeira-Mamoré. En 1868 Melgarejo promulgó una nueva constitución forzada por él mismo, otorgándose poderes omnímodos sobre la administración pública y atribuyendo a su cargo literalmente la facultad de perseguir y matar a los opositores. En 1864 Paraguay había sido invadida por 3 países a la vez como Brasil, Argentina y Uruguay. Melgarejo se solidarizó con Paraguay dando su apoyo total a esta nación, pero su supuesto apoyo quedó solo en palabra, ya que Melgarejo en los hechos mantuvo una actitud neutral y jamás movilizó a las tropas en socorro de Paraguay. En julio de 1870 Prusia invadió Francia, inició a la guerra franco-prusiana. Melgarejo, bajo los efectos del alcohol, cuando se enteró de la noticia, convocó a las tropas bolivianas en la Plaza Mayor de La Paz para ayudar al ejército francés en la defensa de París, una ciudad con la que Melgarejo estaba fascinado por los relatos de sofisticación y elegancia. Se puso en marcha frente a sus huéspedes y cerca del panteón le dieron alcance sus ministros. Le preguntaron por su ruta y respondió por el desecho. En aquel momento se desató una lluvia torrencial y cercanos a Melgarejo lograron disuadirlo del plan. El inicio del fin de Melgarejo. Se debe arrancar esos terrenos de las manos de ignorantes indígenas, atrasados, sin medios, y pasarlos a los emprendedores activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades y fortuna, llena de ambición y de necesidades de efectuar la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia. Mariano Melgarejo, amparado en el liberalismo, fue el causante del mayor asalto a la propiedad de los indios. Declaró las tierras de las comunidades propiedades del Estado, al mismo tiempo que abolía el tributo indígena. Naturalmente, muchos terratenientes se beneficiaron ya que los indios no estaban en condiciones de comprar terrenos privados. Al mando de un aproximado de 12.000 a 20.000 hombres se levantó una rebelión en 1870 y 1871 en Bolivia contra el gobierno del presidente Melgarejo, exigiendo la restitución de las tierras expropiadas a las comunidades, junto al respeto de la propiedad comunal de la tierra entre los indios. Su líder era Luciano Huica, natural de Santiago de Huaycho, quien se proclamó como general y jefe de todos los indios comunarios, e incluso de algunas fuentes del momento también mencionan que afirmó ser un descendiente de los incas, por lo que sus tropas de indios marcharon a La Paz con unas banderas blancas y rojas que tenían el sol bordado en el centro. Así, amparado en el aura incaica, así como contando con la ayuda de quechuas y aymaras de la región, le declaró la guerra al gobierno de Melgarejo. La oligarquía criolla del Estado boliviano, los grupos liberales y los hacendados. Posteriormente, en 1870, Luciano Huica se alió con el coronel Agustín Morales y el abogado Casimiro Corral contra el gobierno del general Melgarejo. Alarmado, Melgarejo atacó Potosí y aplastó las revueltas mediante una serie de matanzas y crueldades.
pero pronto trazó nuevos planes al saberse que, aprovechando su ausencia, La Paz, Cochabamba y otras ciudades también se habían unido a una sublevación generalizada. Melgarejo reunió a sus tropas y marchó sobre La Paz, pero pronto sus hombres empezaron a desertar masivamente. Finalmente, el 15 de enero de 1871, su maltrecho ejército, liderado por José María Calderón, fue derrotado completamente por el comandante del ejército, general Agustín Morales. Melgarejo quedó abandonado a su suerte, carente de tropas y aliados, debiendo huir a Chile para salvar su vida. Casi en la miseria, Melgarejo supo en Chile que Juana Sánchez y su familia habían huido a Lima, Perú, con parte de sus riquezas. El derrotado dictador logró conseguir dinero prestado y acudió a Lima en busca de su antigua pareja, pero Juana Sánchez se negó a recibir en su residencia al arruinado Melgarejo, quien pasó días ante el edificio reclamando a gritos que ser admitido por su concubina. Finalmente, Melgarejo murió asesinado a tiros el 23 de noviembre del mismo año ante la casa de Juana a manos de su ex cuñado Aurelio Sánchez.